En este vídeo os voy a mostrar cómo sincronizar un mando a distancia con un receptor relé de 2 canales. Lo primero, los receptores relé funcionan realmente a 12 voltios, pero bueno, se pueden hacer funcionar a 9 también. Y además le he conectado unos LEDs con unas baterías a los relés para que podáis ver cuando se activa un relé u otro. Primero, para sincronizar el mando a distancia, vamos a sincronizar este mando y tiene aquí, como podéis ver, un botón y aquí un LED. Lo que hay que hacer es presionar el botón para que se encienda el LED, y ahora que el LED está encendido, lo que hay que hacer es sincronizar el primer botón, es decir, el botón que va a activar el relé número 1, que sería este. Entonces, vamos a presionar el botón A para sincronizarlo, y cuando empiece a parpadear hay que soltarlo, ¿vale? Entonces ya estaría sincronizado el primer botón. Y ahora vamos a sincronizar el segundo botón para el segundo relé, que vamos a, en este caso, utilizar este, hasta que parpadee el LED. Ahí, ya hay parpadeo y ya quedaría sincronizado. Ahora, si os fijáis, cuando presione el botón A, se activará el relé 1 y cuando presione el botón B, se activará el relé 2. ¿Vale? Mientras mantenga pulsado, se mantiene encendido, cuando suelte, se apaga. Por supuesto, los otros mandos, como no están sincronizados, no funcionan. Pero claro, imaginamos que queremos sincronizar otro mando, pues lo único que habría que hacer es repetir el proceso. Por ejemplo, con este mando a distancia se podría sincronizar también y estarían los dos mandos sincronizados, ¿vale? No es que se borre el anterior, sino que se sincronizaría este mando y además el que sincronicemos siguiente. Y tiene una propiedad más bastante interesante, que es que podríamos sincronizar mandos por separado. Es decir, por ejemplo, podemos activar el relé 1 con este botón de aquí y podemos activar el relé 2 con este botón de aquí, por ejemplo. Para eso lo que hay que hacer es, igual que antes, vamos a encender la sincronización, se enciende el LED y vamos a decirle que el primer relé lo queremos activar con este botón de aquí. Presionamos, parpadea y ahora para decirle el segundo relé presionamos el botón de aquí hasta que parpadee y ya está. Entonces, de esta manera, igual que antes, el botón este sigue funcionando para activar el relé 1, este para activar el relé 2, pero este, como lo hemos sincronizado también con el relé 1, pues este activaría el relé 1 y este activaría el relé 2. ¿Vale? Eso, como podéis ver, pues se pueden sincronizar tantos mandos como queramos y además incluso mandos separados, uno para un relé y otro para otro relé. Podéis hacer pruebas, jugar a ver cómo quedan las sincronizaciones según necesitéis, y si en algún momento queréis borrar las sincronizaciones que habéis hecho, lo que hay que hacer es presionar el botón de sincronización hasta que la luz se encienda y después se vuelva a apagar. En ese momento soltáis, el LED parpadea y se han borrado todos los mandos que estaban sincronizados. Entonces ahora, por más que presione, no funcionaría, ¿vale? Esta es la manera de sincronizar un mando a distancia.